Ahora, el destino de una persona no se quema con una cerilla, se quema con una sola frase de un experto. Y lo más aterrador es que, cuando esa frase es errónea, la verdad se retrasa durante años. Imagínate la vida de alguien atada a un dictamen pericial de apenas unas cuantas frases. Y ese dictamen se presenta en el tribunal como si hablara la propia física, como si el fuego tuviera un idioma y solo el experto pudiera leerlo. Pero después, pasan los años, la ciencia cambia, los métodos se actualizan y de pronto entiendes. Aquello que llamaron conclusión definitiva, quizá era simplemente un error. Texas, Corsicana, 1991. Una casa, un incendio, 3 niños y una sentencia. Pena de muerte. El caso de Cameron Todd Willingham no fue solo un juicio, fue una prueba de estrés para el sistema. Y de ahí nació la pregunta más dura. ¿Cómo pudo la pericia de incendios engañar al tribunal y retrasar la verdad durante años? Y aún más duro, si esta ciencia podía equivocarse, ¿por qué el sistema la vendió como verdad? Era de noche, una casa común, y de pronto, fuego. Primero humo, luego calor, luego pánico. Dentro había 3 niños pequeños, y ese incendio se llevó sus vidas. El padre, Cameron Todd Willingham, sobrevivió. Los niños, no. Después de una tragedia así, la sociedad quiere una cosa: respuestas. Y el deseo de respuestas a veces es más fuerte que el deseo de respuestas correctas. Porque hay dolor, hay rabia, y existe un instinto natural. Alguien debe pagar. Cuando comienza una investigación, muchas veces, desde las primeras horas, se dibuja un mapa psicológico. ¿Quién sobrevivió? ¿Quién es sospechoso? ¿A quién es fácil creerle? En esta historia, el padre que sobrevivió cae de inmediato en el centro de la sospecha. Y aquí empieza la primera capa que el público casi nunca ve. La gente lo mira como una noche, un incendio, un juicio. Pero en realidad, un caso de incendio es un caso de expediente. Y un expediente no siempre está donde apuntan las cámaras. El público suele escuchar solo el resultado final. El incendio fue provocado. Pero en el camino hacia ese resultado, la policía y el investigador de incendios manejan muchas piezas pequeñas. ¿Quién llamó y cuándo? ¿Quién dijo qué? ¿Qué se anotó en los primeros minutos? ¿Qué frase entró en el acta? ¿Cuál no? ¿Qué foto se tomó? ¿Cuál no? ¿Desde qué ángulo se miró? ¿Desde cuál no? A menudo el público no ve que las notas breves, escritas en las primeras horas en la escena, después pueden presentarse en el tribunal como hechos definitivos, cuando en realidad esas primeras notas a veces se escriben en medio del shock, a veces con prisa, a veces por alguien que ya lleva en la cabeza lo que está buscando. Lo que el público no ve es que, en cuanto se elige una hipótesis, todo dentro del expediente se divide en 2. Una parte de la información fortalece la hipótesis elegida, se pone al frente, se subraya. Otra parte, como no encaja con esa hipótesis, queda al margen o se considera irrelevante. Y la segunda capa que la gente no ve es esta. En una investigación, a veces, probar explicaciones alternativas existe en el papel, pero en la práctica se hace débil. Porque probar la alternativa significa estar dispuesto a romper la historia que te gusta. Y eso es lo más difícil. Por ejemplo, para descartar científicamente la posibilidad de un inicio accidental, no basta con mirar las marcas. Debes analizar de forma sistemática la carga del tendido eléctrico, la posibilidad de un cortocircuito, el estado de los aparatos, el comportamiento de combustión de los materiales, la ventilación, cómo se comportan ventanas
y puertas durante el incendio, e incluso cómo la extinción cambia las huellas. Pero el público no ve casi nada de eso, porque en el juicio se considera demasiado técnico. Luego se simplifica, y al simplificarlo, mueren los matices más críticos. La tercera capa que el público no ve está ligada al trabajo interno de la fiscalía. En el tribunal, el fiscal no solo se levanta y habla, antes construye el ritmo de la historia. ¿Qué testigo hablará primero? ¿Qué frase del perito será la frase de oro? ¿Qué oirá el jurado? ¿Y en qué momento para que le impacte más? ¿Qué pregunta pondrá a la defensa a la defensiva? Ese plan casi nunca se ve desde fuera. La gente cree que en el juicio todo sucede solo, pero una fiscalía eficaz arma el relato de tal manera que el jurado sienta que llega a la conclusión por sí mismo. Esa es una de las herramientas más potentes de la psicología. La cuarta capa que el público no ve es la cocina de la pericia. En el juicio, el perito dice: esto es incendio provocado. Pero ¿qué hay detrás de esa palabra? La mayoría ve la pericia como un resultado, pero la pericia es un proceso, y en ese proceso hay muchos puntos de riesgo. ¿De dónde se tomó la muestra? Cuando se elige el punto de muestreo, ¿en qué se basa esa elección? ¿Cómo se controló el riesgo de contaminación durante la toma? ¿Cómo se llevó la cadena de custodia? Chain of custody. ¿Qué dicen los datos brutos del laboratorio? ¿Puede esa conclusión encajar con otras explicaciones? ¿El agua? ¿La espuma? ¿Los materiales desplazados durante la extinción pueden alterar los rastros químicos? A muchos esto les suena a detalle seco, pero en un caso que termina en pena de muerte, el detalle es vida humana. La quinta capa que el público no ve es el mundo cambiante de los testigos. Cuando alguien escucha a un testigo en el tribunal, piensa: esta persona cuenta lo que vio. Pero en la realidad, una declaración puede cambiar con el tiempo, puede cambiar la memoria, puede cambiar el miedo, puede cambiar la rabia, puede cambiar la presión social. Y hay un terreno aún más peligroso: los informantes de prisión. Gran parte del público no ve cómo funciona el mecanismo del snitch. En la cárcel, cuando una persona dice «me lo confesó», en la sala ese enunciado pesa muchísimo, porque la confesión se percibe emocionalmente como la prueba más fuerte. Pero la gente rara vez ve estos riesgos. ¿Por qué habla esta persona? ¿Puede reducir su condena? ¿Tenía otro caso pendiente? ¿Quería un pabellón mejor? ¿Buscaba protegerse? ¿Se creó una expectativa no escrita con la fiscalía? A veces ni siquiera hay un acuerdo formal, solo existe una atmósfera. Si ayudas, te irá mejor. Y esa atmósfera hace hablar. La fiscalía en el tribunal no solo presenta pruebas, construye un relato. El guión aquí era este: el padre, problemas, nervios, y quemó la casa a propósito. Ese guión jugaba con la emoción, porque ver a un padre como culpable de la muerte de 3 niños concentra la rabia en un solo punto. Y cuando la emoción sube, el detalle técnico baja. En el juicio, el relato descansaba sobre varios pilares. La pericia decía incendio provocado. La conducta de Willingham se presentaba como sospechosa. Se construía una imagen de mal padre sobre su carácter. Y el elemento más peligroso era el tono del perito. Porque el perito no solo opinaba, hablaba como si fuera la voz de la ciencia. El jurado veía a un padre, luego veía a un experto, y muchas veces la seguridad del experto parecía más convincente que el dolor humano. Todo empezó con la lectura de las huellas del fuego. Los investigadores vieron ciertas señales dentro de la casa y las interpretaron como arson, es decir, incendio intencional. Se mostraron patrones extraños de quemado en el suelo. Se habló de marcas en V en las paredes. Se enfatizó la combustión profunda en ciertos puntos.
se creó la impresión de varios focos de inicio y apareció la expresión más famosa, pour pattern, como si se hubiera vertido un líquido acelerante, y por eso ardió así. En aquella época, en la investigación de incendios, existía durante años una escuela tradicional. Muchos expertos creían que, si esas marcas estaban ahí, entonces el incendio había sido provocado. Pero el punto crítico es este: creer no es saber. Y en un tribunal, esa diferencia puede convertirse en la vida de una persona. Durante años, la forma en que la gente recordaba el caso fue: el experto dijo que la casa fue quemada a propósito. Pero muy pocos preguntaron, ¿con qué método lo dijo? ¿Qué tan fiable era ese método? En este caso, muchos de los indicadores que sostenían la investigación fueron seriamente cuestionados después. Por ejemplo, si el vidrio se agrietaba como una telaraña, durante un tiempo lo leían como calor extremadamente alto y lo vinculaban a un acelerante. Pero los experimentos posteriores mostraron que ese tipo de grietas a menudo tienen una causa simple: se arroja agua sobre vidrio caliente. Es decir, durante la extinción, el efecto del agua también puede producir esas grietas. ¿Qué significa esto? Significa que una huella vendida en el tribunal como señal de crimen, en realidad, puede ser un resultado común del proceso de extinción. Y con los patrones de quemado en el suelo, el asunto era aún más crítico, porque las marcas presentadas como Puddle pour pattern, especialmente después de un flashover, pueden leerse con facilidad de forma errónea. Flashover, dicho de manera simple, es cuando la temperatura de una habitación llega a un punto en el que los objetos dentro parecen incendiarse casi al mismo tiempo. El fuego empieza en un lugar, el humo se acumula, el calor sube, y luego, en un punto, es como si la habitación se abriera de golpe, y todo empieza a arder a la vez. Después del flashover, la propagación puede parecer como si hubiera acelerante. Pueden aparecer patrones extraños en el suelo. Puede dar la impresión de varios puntos de inicio. Puede formarse combustión profunda y marcas inusuales. Y la frase más crítica es esta: después de un flashover, muchas de las cosas conocidas como signos de incendio provocado salen del propio proceso natural del incendio. Pero explicarlo en un juicio es difícil, porque en el tribunal la ciencia se simplifica, y la fiscalía lo simplifica aún más. Existe esta marca, entonces se vertió combustible, entonces hubo intención. Cuando la pregunta científica debía ser: ¿esa marca también podía surgir como resultado del flashover? Esa pregunta quedó en la sombra durante años. En la mente de muchos también quedó una frase: se encontró acelerante. Pero ahí está otra trampa. La gente ve la prueba como o existe o no existe. Cuando en la pericia lo central es: ¿de dónde se tomó? ¿Cómo se conservó la muestra? ¿Hubo posibilidad de mezcla durante la extinción? ¿Cómo se interpretó el resultado? La frase "se encontró" por sí sola no basta. La pregunta clave es: ¿lo encontrado realmente prueba el relato construido en el tribunal? Luego aparece la carta emocional más fuerte de la fiscalía: la conducta de Willingham. En este tipo de casos existe una manipulación muy clásica. Miden la conducta de una persona con un estándar de normalidad. Pero un incendio no es una situación normal. ¿Por qué no entró más? ¿Por qué no pudo salvar a los niños? ¿Por qué se veía así? ¿Por qué habló así? Pero en un incendio, las capas de humo pueden anular la visión. El calor puede empujar el cuerpo hacia atrás en segundos. Se puede perder la orientación, y la reacción de shock puede convertir a alguien no en un héroe racional, sino en un sobreviviente desorientado. Y lo más peligroso es esto: después de una tragedia, la gente no siempre habla normal. Alguien se queda frío, alguien habla demasiado, alguien no llora, alguien se ríe. Eso no es culpabilidad automática.
Pero cuando se construye un relato emocional, esos comportamientos se venden como psicología de culpabilidad. Y ese era el gran detalle que quedaba en sombra. La conducta no es prueba, es interpretación. Había otro pilar silencioso pero peligroso: el testimonio del informante de prisión. Este tipo de testimonios siempre es riesgoso, porque dentro de la cárcel, lo que alguien dice puede mezclarse con motivos como reducir condena, ganar privilegios o salvarse. En el tribunal, estas declaraciones funcionan como el clavo final, porque el jurado piensa, si él dijo eso. Pero la pregunta central es, ¿hasta qué punto se puede verificar esa afirmación? ¿Cuál era el motivo de esa persona? ¿De dónde lo sabía? Y hay otra capa que el público no ve: los riesgos de esos testigos. A veces se saben dentro del expediente, pero en el juicio no se muestran con la misma fuerza, porque el juicio tiene su propio ritmo. El tiempo es limitado, la atención es limitada, y el jurado, como ser humano, busca una conclusión en una frase. En este caso, también los detalles visuales se convirtieron en relato: el plano de la casa, el estado de las salidas, las puertas, frases como «debió salir por aquí». En el tribunal, ese tipo de elementos se presentan como si fueran prueba técnica. Pero cuando una casa arde, las puertas pueden hincharse, pueden trabarse, los flujos pueden cambiar. El humo y el calor pueden hacer que todo se vea distinto. Es decir, un detalle visual que encaja con la historia no siempre es prueba. Y aquí comienza el problema más duro del sistema. Si una vez se dictó incendio provocado, ¿por qué es tan difícil volver atrás? Imagínalo. El Estado una vez dice, fue intencional. La Fiscalía dice, es culpable. El tribunal dice, pena de muerte. Luego pasan años, la ciencia cambia, el método se actualiza, y revisiones independientes dicen, estos indicios de incendio provocado no son concluyentes. En ese momento al sistema le quedan dos caminos: decir, pudimos habernos equivocado, o proteger nuestra decisión. El primer camino no es solo una decisión sobre un hombre, es la legitimidad de todo el sistema. Porque decirlo significa admitir, la pericia puede fallar, la fiscalía puede escoger una dirección equivocada, el tribunal puede decidir mal, y lo más grave, el Estado puede dar un paso irreversible. Ese peso es enorme, y por eso, la verdad puede retrasarse. La verdad más escondida de este caso es justamente esa. La gente se enfocó en el resultado. ¿No fue incendio provocado? Pero el punto principal no era el resultado. Era la fragilidad del método que lo produjo. La conclusión más importante es esta: la pericia no lleva al tribunal una respuesta mágica. La pericia solo debe responder esto: ¿con qué método llegamos a esta conclusión? ¿Y qué tan confiable es ese método? Si el método es subjetivo, si dos expertos mirando la misma huella llegan a dos conclusiones distintas, si lo que se conoce como indicadores de incendio provocado no está confirmado por pruebas científicas, entonces esa conclusión definitiva no puede ser definitiva en un tribunal. Cuando la verdad se retrasa, no sufre solo una persona. Las familias quedan sin respuestas durante años. La sociedad pierde la fe en la justicia. Y lo más peligroso, el sistema, en lugar de corregir su error, aprende a proteger el error. La frase más dura de esta historia quizás sea esta: si un experto puede equivocarse, ese error también puede matar a una persona. Y esto no es solo un problema del pasado, sigue vigente hoy. Porque cada vez que en un tribunal un perito sale y dice, esto es definitivo, debemos hacer una pregunta. ¿Con qué base científica es definitivo? ¿Se descartaron sistemáticamente las explicaciones alternativas? ¿Se evaluaron probabilidades fundamentales como el flashover? ¿No se está vendiendo la interpretación de conducta como prueba?
¿El testimonio del informante no está contaminado por motivos? ¿Cuál es la explicación en bruto del resultado del laboratorio? ¿Ese resultado podría encajar con otro escenario? ¿Las notas de las primeras horas en la escena dirigieron después la historia? ¿Un detalle que parece simple en el juicio, en realidad, tiene un riesgo técnico? Si no se hacen esas preguntas, el sistema de justicia puede invocar el nombre de la ciencia y decidir sin ciencia. El caso Willingham es una tragedia. La muerte de los niños es una tragedia. Pero esta historia también es una advertencia. Cuando el sistema de justicia trabaja con ciencia, la ciencia no debe basarse en creer, sino en verificar. Si no, una interpretación equivocada se convierte en sentencia. La sentencia se vuelve historia. Y la verdad se retrasa durante